Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Es un privilegio continuar en la entrevista con Jesús Naveja, con figuras de todo el mundo del deporte, en específico en este caso del fútbol. Y estamos con un hermano, con un compañero de zona, con la gente, yo la persona que quiero muchísimo de Costa Rica, con Roger Flores Solano, primer capitán en un mundial de Costa Rica, en ese mundial de Italia 90, jugadorazo, mi querido Roger, defensa impasable. Roger, qué bueno que estás aquí, hermano. Bueno, Jesús, agradecerle que me deja entrar en su casa, un programa muy serio, eso es lo que sé y conozco por mis amigos, y que la grandeza que ha tenido este tío, porque es programa y me gustan los programas que sean así, y por eso el triunfo suyo en el programa. Y platícanos un poco de qué parte de Costa Rica eres y cómo fue tu niñez, tu adolescencia, quiénes fueron tus papás, cómo te trataron, qué valores te dieron, a qué se dedicaban, tus hermanos. Platícanos esa entrada, mi querido Roger. Bueno, sí, vamos a hacer a reducir un poquito, ¿eh? Porque si no termina el programa y seguimos hablando. Pero sí, usted sabe que cuando se habla de fútbol te abraza y te atrapa y cuesta salir. Pero bueno, soy de San José, Costa Rica, a 5 kilómetros de la capital de Costa Rica, en Atillo, un poblado, prácticamente me crié aquí, era de mi familia, era un poblado grande, extenso, Atillo, y aquí crecí, me desarrollé como persona, también como futbolista. Bueno, hubo momentos en que no era futbolista, hubo momentos en que me gustaba el deporte, entonces en la escuela practicaba todos los deportes, que teníamos esa gran virtud que la educación en nuestro país, además de que en nuestro tiempo era casi globalmente era gratuita, y eso nos servía a todos los que teníamos diferentes deportes, practicarlos, y practicábamos lo que sea, los que nos gustaba. Ahí con el tiempo fuimos cambiando. Recuerdo que para 1900, bueno, vengo de una familia que es digamos, campesina, donde mi abuelo, mi mamá, mis padres tenían vacas. Teníamos que cumplir esa misión de ordeñar, de transportar los caballos a un lado, panzarlos para otro, las vacas para acá, las vacas para allá. Habían cabras también, era una zona en el momento que me desarrollé yo, muy rústica. eh, Había muchos cafetales aquí en lo que era la zona el sur Sí, de la conozco. capital, Sí. y ahí nos desarrollamos. Ahí recuerdo que en la escuela ahí empezamos a practicar todos los deportes que habían, o por lo menos que los profesores nos indicaban: atletismo, voleibol, básquetbol, béisbol, fútbol, todos los practicábamos, hasta que recuerdo Jesús, con todo cariño ahí, yo no sé si usted vio esa generación en 1970, eh, viene el mundial allá en su país, México 70, y me atrapó, ese mundial me atrapó porque, bueno, estaba llegando la televisión al país, en 1900, llegó en el 63, no todo el mundo tenía televisores, entonces mi abuelo sí tenía uno, entonces nos reuníamos en el salón donde bailaban en la noche las parejas y se divertía la gente. En la mañana nosotros teníamos la oportunidad, mi abuelo Jesús, Jesús nos llevaba al tele ahí, y ahí nos dejaba tranquilos a ver los partidos. Y ese mundial me atrapó. Había Perú, que para mí, bueno, de lo que vi en ese mundial, Perú, Brasil, Ubico.
Gritas nombres. Inglaterra, Italia, Alemania, selecciones que me impresionaron. Entonces, ese fue la inyección, Jesús, Sí. para que yo me involucrara en el fútbol. Digo yo, qué lindo ir a un mundial, qué lindo. Bueno, también por el evento que se hizo, el evento era el primer evento que veíamos por tele, claro. Fenomenal, con todo lo que se disfrutó ahí en México, con todas las animaciones que habían, y me atrapó. Entonces me incliné un poco para el fútbol, y ahí empezó a ya jugar en equipo que le llamamos Moscos, que eran de 8 a 12 años, 14 por ahí, y ahí empezamos a cumplir sueños. Aquí me desarrollé en Atillo porque, bueno, yo también seguía mis hermanos jugaban fútbol, eran buenos. Yo tenía un hermano mayor que en ese momento jugaba con Liga Deportiva Alajuelense en Promesas, estaba cursando el 5º año. Recuerdo que un taxi lo esperaba, después de que venía al colegio, se lo llevaba y lo traía. Y estuvo un mes en ese trajín y él no volvió más porque no le... Es decir, era como que era muy cansado, como el fútbol era amateur. Jesús, como aquí el fútbol era amateur y no pagaban, no había nada, no habían incentivos, no. Entonces era porque le gustaba a usted. Y así nos desarrollamos un montón de compañeros, y le cuento que había compañeros que eran mucho mejor que yo, porque tenían más tiempo de andar en el fútbol. Yo fue a esa edad que me involucré en el fútbol, y entonces empecé a probar ahí, y me gustó, y estuve, y gracias a mis hermanos, digo yo, Sagrada Familia sube a la segunda división, y entonces por ahí decían que yo jugaba bien. No jugaba en el puesto que me desarrollé en primera división, yo jugaba de contención. Primero eras contención. Sí, señor, jugué contención, fui campeón juvenil con el equipo de Atillo a nivel nacional. Sí. Y ahí, bueno, uno jugaba ahí, nada más iba a jugar, uno no entrenaba. Jesús, nosotros no entrenábamos, nosotros participábamos en los juegos, pero decían, bueno, hay partido el domingo en tal lado, y íbamos y jugábamos, y nada de entrenamiento, nada. Yo creo que fuimos muy buenos, pienso, porque fuimos campeón a nivel nacional, un equipo de aquí de Atillo, que jugó contra categorías que tenía Saprissa, Alajuela, Herediano, Cartago, Orión, Uruguay, que ellos, por tener equipo en primera división, les exigían tener ligas menores. Y nosotros nada más era un equipo que jugaba junto, que éramos amigos, primos, y amigos del colegio, y jugábamos con un equipo, y le pusieron a Atillo 1 y fuimos campeones en 1974-75. Eso, en ese año 76 creo que es que sube Sagrada Familia. Sí. Yo a la segunda división, que Sagrada Familia es un barrio aquí, ¿sí? o un barrio donde, nada más imagínese, Jesús, que tiene 80 metros largo por 100 metros de ancho, pues, mucho más grande. Puelita, que era un cantón, Atillo era un distrito, y Sagrada había mucho migrante, sí, pero mucho migrante, y jugaban muy bien, porque eran migrantes niquenses, migrantes peruanos, bolivianos, brasileños, de todo el Suramérica. Imagínense, de un Chir, donde se practicaba mucho fútbol, sí. Fui a la segunda división, entonces, si interesan por mí, nos amaban allá, y ahí empieza mi historia en el fútbol de la segunda y primera división. Yo trabajaba en el Hospital México, sí. Trabajé del 72
1972 a 1978, 77. Soy campeón de empleados públicos en 1977 con el Hospital México, que le pusieron México porque nuestro vecino país, México, le dio muchos insumos al país para hacer el hospital, y entonces por eso se llama Hospital México. Ahí fui campeón, y entonces ahí fue cuando se interesa Sagrada Familia, que era un muchacho de 16 años, estaba en quinto año del colegio, y entonces iba a estudiar, trabajaba en el México y jugaba con Sagrada. Ahí empezó mi historia en la segunda. De ahí, en 1978, sí, hay un interés marcado por equipos de la primera edición, porque era un muchacho joven y tenía mucho entusiasmo, quería sobresalir, y claro, a mí me gustaba que me decían en la grada, hay un directivo de Saprissa, hay un directivo de Alajuela, hay un directivo de Cartago, de Punta Arenas, de Heredia, y vienen a verlo a usted. Y entonces, imagínese, primero me ponía nervioso por el compromiso, sí. Y segundo, que también me sentía muy orgulloso, que vienen a verme y seguro si me voy, ¿cuánto será? Y no sé, que ya empezaba a hacer números uno en la cabeza. Me van a pagar más, menos, pero si me pagaban más de que lo que me ganaba en el trabajo y lo que me pagaba, bueno, Sagrada pagaba nada, nos daban 300 pesos o 500 pesos dependiendo del partido, si era bueno, si era regular, entonces nos daban esa suma, y yo ganaba en el Hospital México en ese tiempo, ganaba 1,100 pesos, era como salario mínimo ahora en cualquier país, pero era poco, y por lo menos trabajaba y tenía como diversión ir a entrenar un ratillo los miércoles y jugaba con Sagrada. Entonces ahí sucede que hubo muchos interesados, pero el equipo de Sagrada quería que le dieran algo económicamente para el club, y entonces ellos lo que le manifestaban en su oportunidad a los equipos era que le daban, digamos, Cartago, que siempre pujó porque me fuera para Cartago, daba 3 jugadores a cambio mío. Saprissa daba 2 jugadores, Alajuela 2 jugadores, y el mismo Punta Arenas daban 2 jugadores para que yo me fuera para allá y me cambiaban. Y le digo yo, pero éramos, bueno, también se me olvidaba decirle, Jesús, sí, que éramos en ese momento, éramos esclavos de fútbol, porque el que firmó, como yo era menor de edad, tenía 16 años, el que firmó el contrato o el permiso de juego, entonces ellos ponían las condiciones para todo. Entonces, y si yo no quería ir allá y ellos querían, es la decisión mía, yo no voy, no, ¿por qué? Porque no me interesa, yo no voy a ir a Punta Arenas, y yo trabajo en el Hospital México, y en qué momento voy a entrenar, en qué momento no puedo. Claro. Y San Carlos fue igual. Lo que pasa que lo que sucedió fue cuando San Carlos se interesó por mí y me ofreció 2,800 pesos mensuales y me ofreció premios por punto ganado. Yo, como trabajaba en el Hospital México, el director del Hospital México en ese momento, como nosotros nos cortaban muy tiempo que me cortaban el permiso y me lo volvían a habilitar, igual. Entonces, Longino Soto, que fue presidente de la federación y era un directivo de la Liga Deportiva Alajuelense, que siempre quiso llevarme ahí, dice, y cuando no vaya a partidos, tenga una semana o 2 días libres, lo acomodo para que trabaje, y entonces se le pague eso. Entonces, así fue como me fui a San Carlos en 1979,
y San Carlos ya había ganado el derecho de subir a la primera división y iba como un ¿San Carlos refuerzo. en dónde jugaba, Roger? ¿Ahí en San José? No, San Carlos era de la zona norte. Sí. ¿Qué le digo? Que está a unos que 50, como 80 o digamos 90 kilómetros de la ciudad. Está cerca. Sí, pero es una zona muy sinuosa, Ah, donde hay mucha curva, mucho eso. Entonces, digamos, nosotros entrenábamos en la mañana y nos veníamos en la tarde en el bus, porque para nosotros era muy largo y la mayoría no tenía auto en ese momento, entonces había que tomar bus. Pero, digamos, de ganar 1,100 más 500 o 300 que me pagaba Sagrada, a ganarme a 2,800, ya ahí uno podía empezar a hacer números, ¿verdad? claro. Y a especular, guardo esto, y después me compro un carro, y después voy, todo eso, pensando todas esas cosas. Bueno, ahí ya fue cuando yo inicio con San Carlos en primera división. Sí. Hicimos un papel porque eh, en ese momento llegaron, teníamos un gran entrenador, primero que todo, Álvaro Gran McDonald, Ajá. que todavía está como uno de los mejores laterales izquierdos del país, que paró a Garrincha acá Caray. en el Estadio Nacional. Imagínese parar a Garrincha y uno Agarrincha, siendo queda. amateur, toda esa cosa. Sí, el hombre era bueno y me tocó como entrenador. Entonces, bueno, con mucho más comprometido uno, Oye, cuando Roger, va en ese tan largo. equipo, Roger, en ese equipo en el San Carlos, ¿qué otros jugadores estuvieron contigo que destacaron? Porque bueno, tú destacaste muchísimo, mundialista, en el primer equipo mundialista de Costa Rica, que hubo algunos otros compañeros que destacaran, si no fuera a nivel selección, a nivel clubes, que fueran buenos jugadores ahí contigo. Claro, pero ya venían un poco, venían Desventaja. alto el ritmo, porque yo estaba muy joven digamos, en San Carlos, ya estaba como llegando a los 19, 20 años. Javi, sí, sí, sí. Y sí, en su momento los que me tocó jugar con ellos fue bueno, un chileno, Quintanilla, que era muy bueno, un chileno espectacular ahí, que estaba ahí, que tenía que uno luchar con él para ganarse el puesto. Estaba Rolando Villalobos, que había sido jugador de Liga Deportiva Alajuelense, capitán de Alajuela, eh, jugador de selección nacional, eh, pero ya estaba en la curva ya descendente, ¿no? Ya estaba, Rolando tenía ya, ¿qué le digo?, 25 años, Sí. y ellos estaban buscando lo que yo estaba buscando igual, porque ellos eran ficha de club, ellos estaban buscando tener un poco de dinero duro, porque no, si no, no podían, y ahí estaba, en esa misma estirpe estaba Cubero, ¿cómo se llama? José Cubero, que era goleador, fue goleador de Liga Deportiva Alajuelense, pero él lo contrató San Carlos por lo mismo, porque ya iban de salida. Rafael Ángel Camacho, puntero derecho de Herediano, casi toda su carrera, y la terminó en San Carlos. Ok. Mario Julián Fonseca, que era un jugador espectacular, que me enseñó mucho. Gracias a él empecé yo a jugar atrás y él me daba tips porque le estaba quitando el puesto a él. Entonces él estaba un poco mayor que yo, me llevaba 7 años, 8 años, y ellos estaban terminando, porque aquí Jesús, aquí en su momento, digamos, cuando yo estuve ahí, el que tenía 29 años, 28 años, ya había que desecharlo casi, Sí. cosa que ahora no se da. No. No se da, y usted sabe que así es, no se da. Y bueno, entonces esos terminaban en equipos llamados pequeños. Entonces Sí. estaba Mario Julián, que también jugó con el Herediano, jugaba cuarto defensa o central. Él, el Botafogo, quiso llevárselo para su país, a que jugara allá,
y como era ficha club, no lo permitieron porque dicen que daba muy poca plata. Es una de las historias. Rolando Villalobos se lo quería llevar el Santos de Pelé, que vino por acá, y tampoco se pudo ir porque era ficha del club. Sí. Cepelín Camacho se lo iba a llevar otro equipo argentino y tampoco. Y fueron a jugar me enseñaron mucho allá en San Carlos. Chus Salazar, Jesús Salazar, que es de tocayo suyo, que era el lateral izquierdo, el mejor lateral izquierdo que tenía Alajuela en su momento. Y como ya no salió otro ahí, entonces se fue Chus para San Carlos y Alajuela puso otro. ¿Quién más estuvo ahí? William Ávila, que era un monstruo de jugador, para mí lo mejor que he visto en el medio campo, pero ese era de San Carlos. Después Juan Diego Gulate, habían unos jugadores tan connotados y que me enseñaron tanto y que fueron seleccionados nacionales que prácticamente, como yo estaba empezando mi carrera, creo que ese fue el boom y tengo que agradecerles a todos y cada uno de ellos lo que aprendí de ellos. Matapín Ramírez, pero una cantidad de jugadores que eran muy experimentados, que a veces cuando yo jugaba en un puesto o en otro puesto me decía haga esto, y entonces ese fue yo creo que una de las virtudes que tuve yo. Después volví a Sagrada. Regresaste a Sagrada. Oye, y de Sagrada, en Sagrada te habías consolidado y te volteé a ver uno de los grandes, de los icónicos de Costa Rica, el Alajuelense. ¿Quién te dice que te quiere el Alajuelense? Precisamente, sí, ahí Alajuela estuvo en la puja años antes, que quería llevarme al equipo. Entonces, como saben que ya yo no pertenezco a Sagrada, que no tengo vínculo con nada de eso, entonces se interesan otra vez por mí y entonces me pagó Sagrada. La Liga Deportiva Alajuelense hace la puja con Saprissa y yo me voy para la Liga Deportiva Alajuelense. Ahí estuve 5 años. Que fue muy bien. En Alajuela. Sí, fui campeón. Fuiste campeón en 88, 89, y luego te ganaste la de CONCACAF, la CONCACAF Liga de Campeones en 86. ¿A quién le ganaron la final, te acuerdas? En la final no me acuerdo, pero fíjate, ahora que ves que difícil es ganarla, que la ganan la verdad equipos mexicanos y ahora últimamente un norteamericano, le das el valor de ese gran logro que se tuvo en Costa Rica con el Alajuelense que tú te forjaste ahí también. Era un muy buen equipo ese Alajuelense, ¿no? De tu época, mi querido Roger. Lo capitaliza uno en este momento porque ya el tiempo pasó y verdaderamente uno dice, pues, puña, logramos algo importante, más que todo porque éramos amateurs. Jugar contra, digamos, Centroamérica. Bueno, yo no sé cómo era Centroamérica en su momento, si los equipos eran amateurs, pero yo fui bicampeón con Alajuelense en CONCACAF también. Sí. Fui bicampeón con ellos. Después pasé a Saprissa. Ahí me quiero esperar un poquito. Roger, ¿quién era tu técnico? ¿Qué compañeros tenías en ese Alajuelense que era un muy buen equipo? Bueno, estaba McDonald, el que era el entrenador de nosotros. De compañeros estaba Alejandro Sales como portero y Carlos Porras. Carlos, sí. Y había uno del alto rendimiento que subieron. El McDonald tenía esa calidad de entrenador que era visionario, entonces quería ir formando gente a la par de gente experimentada. Digamos, de laterales teníamos a Raquel Ledesma y a Tomás Segura, y también estaba Miguel Vargas, que era el que estaba ahí, después se ganó el puesto él, pero eran jugadores fenomenales, técnicas exquisitas, rápidos, encaradores. Jugaba yo con William, jugaba con Jorge Chévez, jugaba con Rodolfo Mills. Esos eran los compañeros míos que jugaban adelante mío. Yo jugaba como líbero. Entonces, acuérdese que se jugaba 4-3-3, lo que se está jugando ahora, en el momento.
En la contención generalmente jugaba, adelantaban a Chez cuando teníamos el equipo completo. Por la derecha jugaba el Macho Ramírez, que fue entrenador de la selección, y Álvaro Solano, un exquisito jugador que estuvo en la selección en ese momento en la eliminatoria con McDonald's. Ese equipo jugó eliminatorias con McDonald's. Con McDonald's tomaron a la juela de selección. Nada más le agregaron 2 jugadores y en su momento fuimos selección. Después, arriba estaban en puntero derecho, estaba Contreras o el Buggy Late, estaba Omar Arroyo bueno, también estuvo Roger Álvarez, que era un espectacular jugador, impresionante, y por la izquierda estaba Contreras o estaba el mismo Pejivalle Vargas, jugaba pie cambiado. Teníamos muy buen equipo. Este equipo fue en el 83, que subimos nosotros, lo tomaron como selección, y nosotros le ganamos a Estados Unidos en Camino College con equipo selección. Y eso, imagínense lo que provocó a nivel nacional. Bueno, ahí estuve después fuimos campeones de CONCACAF con ese mismo equipo. Después fuimos el otro año fuimos bicampeones, jugamos la final de CONCACAF. Yo no la jugué, pero yo fui de los que gané eso cuando Alajuela jugó con el River Plate para unificar la Champions y no sé qué, el torneo de Sudamérica y la CONCACAF, no sé ese torneo cómo se llamó, que nos ganó, empatamos acá, Alajuela empató acá con River Plate, y allá River Plate creo que ganó a Alajuela 3-1 que le ganó el River. Después ahí pasé a Saprissa. A ver, ahí Roger, quiero hacer un leve paréntesis. Te va muy bien, te consolidas, logras cosas muy importantes, eres base de selección, eres un jugador muy querido por otros equipos, y te llega una oportunidad del Deportivo Saprissa, que de alguna manera es el antagónico, es el rival, son 2 de los equipos más importantes. Me imagino que la afición hizo presión y empezaste a encontrar algunas cosas cuando sabían que te quería el Saprissa, ¿no, Roger? La gente de Alajuela. Sí, hubo mucha convulsión y Jesús, vea qué convulsión hubo, y no solo porque eran los equipos antagónicos, sino porque después no se dicen todas las verdades de un lado, y entonces uno queda como el malo de la película, y entonces lo crucifican en las aficiones, ¿verdad? Y bueno, eso me pasó a mí porque no se dijo toda la verdad, porque digamos, cuando yo voy a negociar con Liga Deportiva Alajuelense, yo le digo, bueno, si ustedes me dan esto, yo me quedo con ustedes. Tengo casi 5 años de estar acá, soy capitán, soy seleccionado nacional, me siento muy cómodo acá, pero si ustedes me dan esta suma, yo me quedo. Y es que no podemos porque arreglamos el estadio donde salió muy caro. Digo, hay un compañero, bueno, eso me dijeron, digo, y nosotros éramos muy, como dicen ustedes, muy padres, muy amigos, los jugadores. Y entonces si alguien firmaba, todo el mundo se daba cuenta. Y entonces resulta que Jesús, que hay un compañero que me dice, Roger, ya firmé con 2 años más con el equipo. Digo, qué pura vida, ¿cómo le fue? Bien. No le pedí, él me dijo cuánto le dieron. Y le digo, ok. Y entonces cuando voy a negociar con él, le digo, ustedes no me dan eso, y hay un compañero que le dieron más, y no importa, bien por él, pero y ustedes dicen que no tienen plata. Para mí, no tienen plata. Ok. Le digo, bueno, yo cobro esto. Antes no era como ahora, que usted tiene 6 meses. Usted dice, hay 6 meses para que usted negocie y punto. Entonces yo le digo, bueno, usted
ustedes me dijeron esto, yo cobro esto, esto es lo que nosotros no teníamos agentes de jugadores ni nada. Entonces yo nada más nada, no había nada, Jesús, nada de eso ahí. Entonces yo le digo, bueno, si ustedes me dan esto, yo me quedo aquí. Creo que me he sentido a gusto aquí. Además, mi papá se siente muy bien aquí. Mi mamá, ni para qué, eran del equipo y siempre amaban esos colores. Y le digo, yo también, pero yo necesito forjar mi futuro. Claro. Ya. Y entonces me dice, bueno, no, es que no podemos, bueno, que les diera campo. Bueno, le doy 15 días, como ustedes me dieron 15 días para que me pronunciara, le doy 15 días para que ustedes se pronuncien, y así fue. A los 15 días, Roger, puña, es que no podemos. Empezó una pentagonal, eso fue antes de una pentagonal, ¿va? Y empieza la pentagonal de Jesús y amigos que nos escuchan, sí. Y empieza la pentagonal y le ganamos a Cartaginés 2-0 en Alajuela. Imagínense quién metió los 2 goles. Roger Flores. Y entonces me caen como moscas y me dicen, Roger, negociemos. Le digo, yo les di el tiempo prudencial para negociar, ahora nos esperamos hasta lo último. Sí. Pero me dijeron que Saprissa le ofreció esto y esto. Le digo, sí. ¿Que Herediano le ofreció esto? Sí. Le digo, bueno, ellos me ofrecieron eso, era casi 2 veces la suma que le pedía yo a la abuela. Le digo, bueno, es cierto, ellos me ofrecieron eso. Le digo, denme lo que les pido yo y yo me quedo aquí. Puña, que no hay esto, que no hay plan. Y entonces, bueno, digo, no, hagamos una cosa, entonces, si no hay nada, terminemos la pentagonal y después de la pentagonal hablamos. Y así fue, y entonces me fui de la liga. Fíjate, les ofrecías todavía menos de lo que te ofrecía Saprissa y Herediano, o sea, exactamente, así fue. Y cuando yo me fui para Saprissa y me fui bien, porque ahí me fui bien económicamente, iba mejor. Herediano, lo que me ofreció me dice que me lo da en exactos, y yo le digo, mejor no, porque esos exactos no me gustan. Bueno, en cambio Saprissa, bueno, me ofreció lo que me ofreció, me voy para Saprissa, y se vino todo el colocho que se vino. Usted sabe lo que, más usted que está en un país que muy futbolero como México, lo que significa que juegue uno para el equipo más fuerte y se vaya para el enemigo número 1. Sí. Pero bueno, así fue. Tuve que mentalmente sufrir mucho y no solo sufrir mucho, sino mentalizarme mucho de lo que, porque cuando yo iba a jugar al estadio de la liga, no, imagínense la afición, lo que me gritaba y lo que las ignominias que le gritaban a uno y las injusticias que, bueno, pero no sabían. Sí. Hasta que un día me dice un periodista, que como en todo hay periodistas buenos y hay periodistas que les gusta que haya un poquito de sangre, porque porque tira un poquito de sangre y sale, y de ahí siempre van a estar ahí chimando y metiendo. Que era amigo mío, Chavarría, que me dice, Roger, pero entonces, ¿por qué no te invito a que vaya a mi programa, a la abuela, y que hable de esas cosas, lo que le pasó a usted, para que la gente no crea que fue que usted no quiso estar acá? Y así fue, y entonces pues se calmó un poquito, no tanto, pero se calmó un poquito. Y Saprissa sí me acogió bastante bien, me abrazó, como dicen uno, cuando llega a un lugar ahí y lo abrazan y te dan cariño, y entonces uno se involucra de lleno. Y entonces ahí me preguntó con Saprissa empezamos muy bien con Raúl Higinio Betancur, un uruguayo que era muy celoso, era muy, ¿cómo le digo?, muy rudo en su actuar, porque él nos decía a nosotros, el único uruguayo que ha jugado 15 años en Brasil soy yo, busquen, no hay nadie.
bueno, hasta el momento, dice, y si hay algo que aprendí de los brasileños, es lo que le transmito a ustedes. Y esa era la conversación siempre que teníamos con él, y la verdad era muy, ¿qué le puedo decir? Muy drástico, muy duro, demasiado duro en lo que era el juego que es ahora. Es estricto. sí, en el estilo de juego, el estilo de juego en su momento, en el 86, él era un enamorado de que el portero tenía que saber jugar con el pie. Fíjate. Que era un jugador más y que no tenía que asustarse, y entonces todo tenía que... Era jugar de buen pie, buen toque, a ras del suelo. Exactamente, y entonces el fútbol tenía que salir elaborado desde atrás. Dios guarde uno metiera un pase de 30, 40 metros, porque era un grito tremendo. Y en el intermedio usted se lo quería comer. Y así me pasó a mí, a varios compañeros con él. Pues resulta que él, cuando nosotros estábamos más confort con el estilo de juego, el modelo de juego que él nos había metido, que ya lo dominamos al dedillo, y que teníamos 15 partidos sin perder bajo ese modelo, porque nos costó tomarle el pelo al modelo, pero cuando lo tomamos, 15 partidos teníamos invicto. ¡Órale! Sí, increíble. Y nosotros, se le muere la mamá a él, y entonces él dice, me voy para Uruguay, si quieren cumplirme el contrato, bueno, si no me voy, no importa, no hay ningún problema. Y entonces es cuando me dice Fabio Garnier, que de Dios goce también, murió presidente, me dice, Robert, yo necesito que nosotros seamos campeones, necesito que usted, que ha tenido la oportunidad de ser bicampeón, que me recomiende cuál entrenador puede. Bouska había llegado, Joseph Bouska era un checo que había llegado a Liga Deportiva de la Juventud cuando yo me partí, y entonces recomendé a él, porque me dice, Bouska empezó a tener problemas con el equipo, porque no sé, muchos no aceptaban esa filosofía de los europeos, ¿verdad? Que son muy llegas a las 8, a las 8:30 tienes que estar en el campo. Si a las 8:30 te estás cambiando de ropa, mejor arrolle y venga mañana, y si mañana llega tarde otra vez, te vas del equipo. Eran muy militares en ese sentido. Bouska era así, pero era muy buen entrenador. Entonces ahí empecé a tener un buen contacto con los directivos de Saprissa, y entonces ellos me pedían recomendaciones, y así fue como llegué a Bouska. Lo recomendé yo, Saprissa lo llevó ese año. Recomendé a Callazo, que jugó conmigo en la liga, y me llamó, y que le estaban haciendo lo mismo que a mí, que querían darle nada agradable lo que él quería, que no iba con lo de él y no sé qué. Y después Rolfo Mil Juan Callazo, se vino contigo Juan Callazo. Él un año después se vino conmigo. Que lo trajiste, que la postre fue el que metió el primer gol en un mundial para Costa Rica, Juan, ¿no? Exactamente, Juan. Todavía nos llevamos muy bien, pero en esa oportunidad Callazo era como ella era de Limón, entonces vivía en Alajuela, o vivía en San José cuando se vino para Saprissa. Entonces nos quedábamos ratos, él se quedaba haciéndome centro, yo rematando de cabeza o cortando balones. Es decir, nos quedábamos en lo que nos gustaba, y un rato, 1 hora más, 2 horas más, y nadie nos decía nada. Entonces la amistad que teníamos era muy buena. Oye, tuve la oportunidad. Se formó la base, en ese Saprissa se formó la base de la selección después del 90, ¿no? Te hizo la base materialmente. También, exactamente, porque había un grupo consolidado que venía,
Callazo, estaba, bueno, el mismo Rodolfo Mills, que yo lo llevé ahí a Saprissa, a Marvin Álvarez, llevé a Tomás Segura, que lo habían desahuciado en Alajuela porque tenía una lesión y fue bicampeón conmigo. A Oscar, a Juan le dije, Oscar, Juan, a mí me va a matar la afición de la liga, mejor le hable usted con Oscar a ver si se viene. Y entonces Oscar fue el que le habló. Juan le habló a Oscar Ramírez y entonces se vino Oscar Ramírez estaba casi lista la negociación con Álvaro Solano, pero hubo algo en el contrato que no estuvo bien. Bueno, pero ahí se formó un buen equipo en Saprissa, Sí. Buen equipo. O con Bosca fuimos bicampeones también. Sí, ganaron el 91, ganaron el 88 y 89 y fueron subcampeones en 91, 92. Era un equipo consolidado, muy sólido. Sí, exactamente. Y ganaron la Copa Centroamericana en el 91, tú la ganaste con la selección de Costa Rica, era una base, ese equipo era muy fuerte y dominante. Era fuerte. Sí, señor, éramos un equipo, más que todo, tal vez fuerte, no, pero había una convicción en todos, Jesús. Sí. Y ya éramos, la mayoría teníamos, Marvin Obando era escogido digamos, de Germán Chavarría, Claudio Jara, de Herediano con Hermidio. Por otro lado estaba de Cartago, estaba Roger Gómez, estaba Marchena y Gabelo, que Gabelo, sí. Después de Saprissa estaba José Heikel, estaba Roger Flores, Guimaraes, Juan Callazo, Oscar Ramírez. Éramos muy homogéneos en la edad. Bora fue el que astutamente le da la oportunidad a unos jóvenes y que cumplieron muy bien y que cuando les tocó alzar la mano, ahí la alzaron y Costa Rica ha estado en los últimos mundiales precisamente ¿Qué tipo tan inteligente Bora, verdad? Para mí, actualmente, no hay un entrenador como Bora Winstrom. Fuera de serie. Para mí, fuera de serie. Y lo que pasa es que la gente cree que Bora cobra mucho, porque yo la otra vez hablando con él, una vez que vino por acá en Costa Rica hace 4 años, él decía que es que seguro cree que yo cobro muchísimo, pero yo lo que quiero es dirigir. Nadie me busca. Dice, nadie me busca porque creen que yo cobro mucho. Y a mí lo que quiero es la pasión del fútbol. Y esa, la gente no entiende eso. Brillante. Pero bueno, pero creo que para mí, de todo lo que he visto de entrenadores y los que he tenido, porque yo gracias a Dios he tenido, pues después de que jugué el mundial, tuve la oportunidad de ir a jugar a Japón un torneo gracias al mundial y nos dirigió Bilardo. Conocí parte de Bilardo como entrenador, que es un fenómeno. Estuve con Maturana, estuve con Trapattoni, digamos, conversando y que ya yo estaba tirando la última, entonces ellos le daban tips a uno de lo que podían hacer como entrenador. Claro. Porque no es igual lo que uno ve ya cuando tiene a 20, 22, 30 jugadores oyéndote, a uno poner atención a algo, ¿no? Es totalmente diferente. Osvaldo Bagnoli en Italia y Trapattoni. ¿Quién más? Entrenadores muy buenos de aquí de Costa Rica también, como Dir, como McDonald, como Moyano, como Marvin Rodríguez, que en ese tiempo no había tecnología como hay ahora y tenían que tomar decisiones sobre la marcha, sobre el partido que estoy viendo, tengo que tomar esa decisión y punto. Y si tenía que sacar a Roger Flores al minuto porque él vio que no le iba a servir, lo hacía y le funcionaba. Y entonces todo el mundo callado y para arriba a meter. Tuve esa clase de entrenadores y entonces uno evalúa en el tiempo y dice, bueno, pero el mejor de todos para mí, Bora. Yo creo que Bora era
fenomenal. Oye, Roger, fíjate que, por ejemplo, México siguen pidiendo el quinto juego y con Bora en el Mundial del 86 se llegó al quinto juego, pero hay una memoria muy flajita y estuvo en un sinnúmero de selecciones. Pero quiero cerrar porque quiero ver tu trayectoria en ese Mundial que fue espectacular junto con la selección de Costa Rica, a la cual le tenemos mucha admiración porque fue la que puso la primer gran piedra. Llegaron y pasaron la primer fase en su primer Mundial, ahorita lo vamos a ver. Terminas tu carrera exitosa en Turrialba en 1993 y voy avanzando. Tú ya viste haber llegado a ese Mundial del 90 sobre 33 años, si no me equivoco, Roger. Si tú llegas más joven, te hubiera sido Europa. No, y tuve la oportunidad, Jesús, cuando yo termino el Mundial, que no teníamos agentes allá nos salieron agentes en el... Oiga, y el mismo, me acuerdo del Perro Bermúdez. Ah, sí. Yo hablé con el Perro Bermúdez allá, tomando café, estábamos ahí con él, y que uno que lo admiraba porque uno lo veía por tele. Y uno, el Perro era muy famoso, es muy famoso en México. Y en Estados Unidos sí, ya se va a retirar. Claro, recuerdo que tomando café con él ahí, estábamos, porque él estaba ilusionado por lo que estábamos haciendo. Puedo ayudar para que te lleven a la América de México, me dijo. Fíjate. Me dijo él, pero yo no le tomé importancia, porque no, en ese tiempo, imagínate. Pero digamos, conmigo se sentaron a hablar Roger, imagínate venir a la América, junto con Chivas, los dos equipos grandísimos en afición, y jugar cada 15 días en el Azteca, mi Roger, imagínate. Sí, imagínate yo, y cuando uno, digo yo, bueno, no le tomé, la verdad, Jesús, en su momento yo no le tomé importancia. No lo dimensionaste. Yo pensé que estaba en broma, estaba bromeando. No, pero él tenía mucho contacto con directivos, si te lo estaba diciendo es porque era de alguna manera algo que había escuchado. Eso me contaron después, con el tiempo, pero ya había pasado lo que... Bueno, pero resulta que, digamos, en el Mundial ahí, cuando nosotros ganamos a Escocia 1-0, que la verdad, yo creo que más que todo fue por puro amor propio, porque nos minimizaron demasiado, no solo los rivales que teníamos en el grupo, sino todas las selecciones, como éramos la Cenicienta, entonces que íbamos a dinámicas en la radio, en la tele, y entonces metían a Costa Rica en un papelito y a cualquier equipo, y nosotros perdíamos 5-0. Sí, todavía, oiga, Jesús, no estoy mintiendo, es una realidad. Pero luego los conocieron los escoceses y los checos y se llevaron una buena sorpresa. Sí, bueno, y entonces resulta que cuando nosotros nos ganó Gales 1-0 en un amistoso allá en Gales, en la cancha de ellos. Allá en la cancha sí, allá en Gales, dice el entrenador estaba viendo el partido de Gales, Costa Rica, el entrenador de Escocia, dice, nos ganamos, a esos obreros les ganamos fácil 5-6-0, igual que... Y todavía, entonces, lo que hicimos, yo tenía un amigo que siempre nos acompañó, y vea lo que dice aquí, le digo, no sé, yo no inglés no lo oigo muy bien, nada más, y le digo, ¿qué pasa? Me dice, no, aquí está diciendo que 6 nos mete este señor y entonces le dije a todos, a los que pude, le digo, recorten el periódico, porque el periódico era gratuito ahí, lo dejaban al pie del cuarto, a la entrada del cuarto, entonces agarramos el periódico, en tal página está y recortamos eso. Todavía para el primer juego contra Escocia faltaban como 15 días, y entonces donde íbamos a entrenar, en los baños, en todo lado estaba ese papel que nos metían sin. Es lo que yo quise hacer, y porque me nació, no sé por qué me nació a mí, meter un poquito de vergüenza futbolística a nosotros, y entonces eso fue que no sé, el amor propio,
Claro, correcto. Y entonces uno estaba con rabia, con cólera, porque sí, nosotros no servíamos para nada según eh, esa gente, según los que sabían del fútbol. Y todavía yo, eso sí, los periódicos italianos sí los agarraba y los leía un poco más, que muy poco parecido a lo que nosotros hablamos. Y hacían mucho énfasis en que yo no era central, que yo no era líbero, que había que buscarle el puesto a Roger Flores, ese Roger Flores que no es líbero. Y digamos, a mí, el que me daba las funciones, ¿quién era? Bora Milutinovic. Entonces claro. Bora me decía, usted va a estar aquí de último, usted sabe, tiene muy buen timer, usted sabe cuándo se adelanta, cuándo empieza a jugar. Y yo sí tenía la facilidad de que jugaba un toque, yo ni a dos toques también jugaba. Y eras muy tiempista. Eso tenía yo, y entonces por eso es que seguro se confundía la prensa, que yo no soy, pero era por decisiones de Bora, que yo en su momento, yo tomaba esas decisiones, me decía Bora, hoy le toca esto, y yo, era Bora y yo nada más. Casi ni los compañeros sabían el movimiento que tenía que hacer yo, y resultó y nos dio gloria ya. Y entonces, bueno, para seguir con lo de Escocia, nosotros donde íbamos al baño, ahí decía el rotulito ahí de la prensa, nos meten 6, nos meten 5, todo eso. Nos embarcamos en eso, y entonces jugamos con mucho coraje, mucha garra, mucho deseo de triunfar, y creo que eso ayudó mucho al grupo. Nosotros nos reuníamos todas las noches antes de los juegos y después de la cena, y empezábamos con nosotros. Jesús, nosotros es que éramos amateurs, la verdad, éramos amateurs, porque nosotros no habíamos estado fuera de la casa una semana. Pero qué orgullo. Nunca. Imagínate eso que estás diciendo ahora, Roger. O sea, fíjate, tú fuiste un tipo de más de 49 participaciones en la selección, que es una selección, como dices tú, que tiene varios jugadores amateurs, y que a final de cuentas tú ya tenías un fogueo, hay que ser franco, tú ya habías participado en las eliminatorias para el Mundial de 86, tienes estas de 90, llegas como capitán, como dices tú, con un gran técnico, un capitán como tú, inteligente, buen compañero, sabía hacer grupo y demás, y llegas y fortalecido, le sacas ahora sí que el amor propio, el ser, somos Costa Rica, somos la selección, representamos a nuestro país, un país maravilloso, increíble, es un país sin ejército, que todo eso lo destina a educación, a cultura. Tengo grandes amigos, la corte es extraordinaria, el nivel de corrupción debe ser el más bajo en América Latina, y llegan, para orgullo no de Costa Rica, ni de CONCACAF, para orgullo de América Latina, llegan precisamente el 11 de junio del 90 a enfrentarse a ese equipo que con soberbia les había dicho el técnico que les iba a meter 6. Imagínate nada más ese cuadro: Gabelo Conejo, mi querido capitán Roger Flores, Ronald González, José Chávez, Mauricio Montero, Germán Chavarría, Oscar Ramírez, Roger Gómez, Héctor Marchena, Claudio Jara y Juan Callazo. Y tenían por ahí de banca, incluso entró después Hernán Medford, que después hizo una gran figura, incluso fue técnico también de la selección. Y llega en ese partido, y en el minuto 49, Juan Callazo, que tú lo habías llevado precisamente para que tuviera mejores condiciones en Saprissa de Alajuela, hace el primer gol. ¿Qué siente Roger después de todo este entorno, este antecedente, lo que habías escuchado, que habías socializado con tus compañeros, cuando en el minuto 49 Callazo mete el gol, el primer gol de Escocia? ¿Qué sentiste? Bueno, no solo eso que bien enumeras, Jesús. ¿Sí? Enumera en tan poco tiempo un pasaje importante de nosotros, pero no solo eso, sino cuando vamos al partido, cuando vamos saliendo por el túnel, les manifiesto yo a ellos, les digo, que yo sepa de la historia, México, pues soy honesto, porque siempre he sido así. Digo, México nunca ha ganado en Europa, nunca ha ganado en Europa, bueno, que yo me acuerde, nunca en el Mundial. Entonces tenemos que ver cómo superamos eso, porque tenemos ver siempre para... sí ganó. Y sí, y le digo, tenemos que ver eso, ese es el panorama, esa es la meta de nosotros. Tenemos que hacer esto si queremos hacer historia. Y se involucra el equipo en eso.
Y entonces, nosotros, cuando Callazo hace ese gol con el taco de Jara, Sí, de Jara. Nos volvimos locos. Usted no sabía para dónde agarrar, pero usted quería disfrutar, quería gritarlo a máximo, a todo galillo. Y yo lo que opté, yo sí me recuerdo, yo me volví para ir a la banca de Escocia para gritarle sí, no le miento, al entrenador. Pero cuando voy para allá y veo toda la banca de nosotros festejando y esbozada en felicidad, di media vuelta y me fui a festejar. A festejar, la verdad, me fui a festejar. También, usted lo decía muy, muy claro, ahí hemos tenido una educación gratuita, pero buena. Muy buena educación, muy buen nivel académico. Sí, entonces nosotros también sabemos respetar nuestros rivales y entonces... más grandeza, se demostró. Qué bueno que lo hiciste, Roger. Si eres grande con eso, fíjate, estaban Jim Layton, tenía buenos jugadores, Alex McLean, estaba David McPherson, estaba McCallie, o sea, tenía muy buenos jugadores, le ganan y ya empiezan a creer que Costa Rica no es cualquier cosa, como dices tú, y en Italia un equipo de la zona, un equipo de Centroamérica, le gana, a mí me da mucho gusto y a muchísimos mexicanos, porque somos hermanos, somos los mismos, y les toca un juego durísimo, con un Brasil impresionante, con Tafarel, Jorginho, Ricardo Gómez, Branco, Moser, Galbao, Dunga, Alemão, Baldo, Careca, Müller, Bebeto de banca, Silas, Carlos, un equipazo de aquel central Ricardo Rocha, y le sufre, pero cañón Brasil, hasta el minuto 36 con un gol de Müller, le gana 1-0 a Costa Rica. O sea, se empieza a ver que Costa Rica es una realidad. Reitero, Gabelo Conejo de fijos, mi querido Roger Flores, el capitán, Ronald Gómez, Chávez, Chavarría, Montero, Ramírez, Roger Gómez, Marchena, Claudio Jari y Callazo. Y en la banca estaba quien después fue un histórico también, Alexandre Guimaraes, entre otros muchos, Barraldes. Pero qué orgullo pelearle de tú por tú a una potencia, no una potencia mundial, al equipo más importante en los mundiales, en la historia de los mundiales. Roger, ¿qué fue pelearle y perder 1-0 realmente en un mundial contra Brasil, jugando bastante bien? Sí, bueno, Jesús, bueno, ellos me hacen rememorar momentos bellos de mi vida y todo eso se lo debemos a Bora, porque Bora, él planificó, dice, nosotros los juegos que planificamos para pasar a la segunda, así le estoy diciendo, para pasar a la segunda ronda son contra Escocia y Suecia. Fíjate. Suecia era la campeona de Europa. Sí, un equipazo. Sí, y Suecia era uno de los equipos, Escocia fuertes de Europa. Y entonces nos dice a todos, contra Brasil, usted no sabe qué le pueden hacer los brasileños, porque ellos en el 1 contra 1, hacer una genialidad, ellos son especialistas en eso. Magos. Sí, eso es lo que magos. Entonces lo que vamos a hacer es replegarnos y vamos a jugar replegados o con una defensa reforzada todo el partido. Y los brasileños a nosotros nos regalaban medio campo, o a cualquier equipo le regalan medio campo, para que se encariñe y para que te engolosines y te pone el latigazo. Exactamente, porque ellos tienen una técnica tan rica, tan depurada, que Bora nos decía, ellos saben, hacen pap, pap, y ahí se apoyan, y viene un cambio de 40 metros, y está un gol, y está el otro, y si meten uno, meten un montón. Entonces vamos a jugar así, esto lo vamos a hacer al pie, porque yo pasé en 2 oportunidades, yo oí el grito de Bora, lo oí en el oído, donde me pegó el grito, que la dieta y me volviera para atrás. Yo creo que bueno, Bora era más experimentado que nosotros, sabía y había analizado más a Brasil, y entonces eso fue lo que hicimos, estar comedidos atrás, bien parados, volver a la zona si se atacaba. Bueno, a nosotros, a los defensas, no podíamos pasar al ataque, ninguno, no nos dejó,
tuvimos oportunidades, porque por lo que le digo, que Brasil nos da ese chance. Yo pasé 2 veces y me volví, digo yo, no más, porque después, si pasa algo, no juego el otro partido, me imagino. Pero oye, así fue. Luego te tocó marcar a Careca, ¿no? A Careca un rato, sí, pero cuando es que Careca hay un momento en que golpea de esos que mete un planchazo y no, yo no fui, perdón, y lo llegue a levantar y lo abraza a Ronald González. Y entonces lo que le dije yo, le dije, hay que usar un poco la experiencia. Yo era el más viejo de todos, entonces yo le digo, vea, sus piernas valen $6 millones, dijo usted, de euros. Las de nosotros no valen nada, quítese de aquí porque... Y entonces lo asusté un poco y todavía viene Marchena y lo encara y le pechea y le dice, bueno, sí, $6 millones. Y entonces estaba asustadísimo. Vale que se tiró un poquito a la orilla y nos dejaron un poco, pero ese Careca era un jugador, que son jugadores fuera de serie, que nosotros aquí en el ambiente de nosotros teníamos jugadores muy buenos como Omar Arroyo, que tenía una aceleración en proyección buenísima y tal vez mejor a él, a Careca, pero ellos jugaban siempre a ese ritmo. Sí, o sea, que en ese momento sabían. No se iban a Europa. Si no, imagínate lo que hubiera hecho esa selección, si hubiera tenido más jugadores en Europa, hubiera tenido jugadores allá, imagínate. Sí. Yo creo que, digamos, cuando nos pasa lo que nos pasó es que Jesús y amigos, nosotros nunca habíamos ido a un mundial. Ya habíamos ido a Olimpiada, que era diferente, pero no todos habíamos ido. Resulta que no, usted tiene que prepararse para jugar miércoles, domingo, cada 72 horas en esa oportunidad. Ahora yo creo que lo han estirado un poco más para que descanse más el jugador. Las condiciones que vivimos nosotros no son las condiciones que hay ahora, se lo puedo asegurar. Nosotros dormíamos en una cama de 80 por 1,80. Ahora ellos duermen en cama de king size, de 1,5 metros por 2 metros de largo. Recuerdo yo que Gabelo, que era el compañero de cuarto mío, y dormía todo acurrucado porque él medía 1,87 y la cama y entonces se le salían las piernas. Y ahora esto no existe en el fútbol, y tenían una tina donde tiene que tener para que después de que llegue el partido tiene que tener, si usted viene lesionado, contraste con hielo caliente para mitigar los golpes y toda esa cosa. Antes no, era totalmente diferente. Sí. Y más que todo era mentalizarse que uno podía, que uno tenía. Y lo valoraban más, Roger, era más sacrificio, era más hambre. Eso sí, tenés toda la razón, era más de que sí podemos, que es, y más cuando lo menospreciaban a usted, que a nosotros no menospreciaron, y entonces se empodera uno y dice, bueno, aquí le va a demostrar a estos que no es así. Cuando nosotros le ganamos a Suecia, que fue... Espérate, ahorita vamos a eso. Espérame, Roger. Roger, quiero comentar algo. Roger no jugó los Juegos Olímpicos de Moscú 80 y Los Ángeles 84 por algunas lesiones. Llegan estos 2 juegos muy importantes. Gana el primer juego que era mucho de garra, mucho de mostrarle a los europeos que había nivel en la CONCACAF. Y le hacen un muy buen juego a Brasil y se llega un juego donde llega como víctima porque es Suecia, como dice él, campeón de Europa, con un portero al que le metiste un golazo a Tomás Ravelli, qué orgullo. Estaba Heisen, Larsson, o sea, Peter Larsson, un jugador tremendo, Ronald Nilsson, Schwarz, Ingelsson, estaba Nilsson, era un equipazo, Ekström, Pettersson, o sea, era un equipo de primer nivel ese equipo sueco, y lo daban como ya el juego ganado, y llega Costa Rica, aprieta, pero en el minuto 32, Johnny Ekström mete el 1-0. ¿Qué sientes cuando sabes que están jugando bien, pero un equipo europeo
con ya fogueo, jugadores de primerísimo nivel, te hace el 1-0 en un mundial en Italia, en Europa. ¿Qué pensaste en ese momento, honestamente, Roger? A tiempo, ¿qué recuerdas? Sí, bueno, lo que recuerdo en ese momento es que, bueno, fue un golpe durísimo, porque nosotros, es decir, no veíamos el fútbol europeo, porque bueno, no había cableras como hay ahora, pero sí nos dijeron, este equipo de Suecia hay 6 jugadores que son del campeón de Inglaterra, del Liverpool, que habían 6 jugadores que eran campeones de Liverpool ahí, y, y, y que Suecia era la campeona de Europa. Fíjate nada más, qué orgullo. Sí, cuando imagínense la tensión que pues, se podía sentir uno antes de empezar el partido. Bueno, pues resulta que a nosotros nos dice, bueno, no quiero faules cerca del área porque hay un jugador que le pega muy fuerte al balón y podemos tener problemas ahí. Pues, como ahora maximizaba o minimizaba todo y nos hablaba de todos los detalles que él había visto y analizado de los rivales. Resulta que cuando hay ese foul ahí que nos anotan el gol, hacemos la barrera, yo me pongo de último de afuera y yo por ser vivo, yo trato de achicar, doy un paso adelante para que me pegue el pan, pero pasó en medio mío, la rechaza Gabelo y viene el gol de Suecia. Como vos decís, y todo bien, nosotros estábamos jugando de tú a tú bien contra ellos. Sí, y estábamos, yo creo que hasta yo creo que a Jara le hacen un penal y no lo pitan, marcaron. Que no lo marcaron y entonces nos fuimos al árbitro, lo encaramos, bueno, no se lleva nada. Termina el primer tiempo cuando me llama alguien ahí para conversar algo y me quedo hablando de la banca con él y yo entro como último al camerino y está todo el mundo discutiendo en ¿cómo es posible? Y gritándonos ahí, bueno, ellos gritando muchas cosas y cuando entro yo todo el mundo se queda callado como diciendo, este fue el culpable, y yo sentí todas las puñaladas que venían hacia mí, la verdad, sí, así fue, y siempre lo he dicho y tenían toda la razón. Yo por jugar de vivo, que ahora, vea, con el VAR no se puede jugar de vivo por nada, que hay ese montón de cosas que FIFA, que la National Interball ha metido que hace que el fútbol cambie. Pero entonces yo trato y entonces yo me quedé callado, no dije nada. Y detrás mío, como al minuto, entra Bora y ve esa discusión. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa? Tranquilos, no pasa nada. ¿Qué pasó? Este partido lo ganamos. Este partido lo tenemos en la bolsa. Cometimos un error, sí, se cometió un error. No quiero que discutan. Y nos dan las direcciones, y entonces viene el segundo tiempo y nosotros habíamos practicado ese tiro. Jesús, no le puedo decir que tal vez 1200 veces, pero digamos, nosotros practicábamos a esos tiros de lado y los tiros de esquina que uno, por decisión de Bora, unos iban al primer palo, otros iban al punto de penal y otros a buscar a Marchena al segundo palo, que era el que brincaba más. Si había un foul por la derecha, el primero era el primer palo. Si ya hubo ahí, tenía que ir al segundo palo como bien. Ahí ya había ocurrido que había entrado Medford y ya le habían hecho 2 fouls. El segundo, yo me devuelvo y casi llorando le digo, callazo, por favor. Ahí al primer palo. No, que no se puede, que vaya al centro. Le digo, por favor, callazo. Y 3 veces me devolví y le dije, por favor. En la tercera me dice, callazo, bueno, anda tranquilo. Era un compromiso grande porque con Bora usted desvirtuaba algo que él había dicho y era un tanate.
era un tanate, pero grande. Te comprometía el bola y te hacía que exactamente, como dice usted, el compromiso era feísimo. Entonces, bueno, llega y la hizo al primer palo, Callazo. ¿Quién fue el que mandó el pase? ¿Quién fue, Hernán? Callazo, no, Callazo. Callazo. La tira la bola al primer palo y yo la meto. Y ahí se vuelve uno loco. Minuto 30 del segundo tiempo. ¿Qué se siente? ¿Qué siente ser capitán, primer mundial, y meter tu gol y contra un equipo, el campeón de Europa? ¿Qué se siente, mi querido amigo? Sí, no se imagina usted. No. Bueno, primero uno no se lo imagina, porque nosotros eso lo trabajamos, vea, se lo dije antes nosotros esa jugada las trabajamos cuando nos minimizan todos que somos amateur, que esos obreros, que le ganamos 6-0, que nosotros empezamos a quedarnos una hora más en los entrenamientos, ya era por nosotros. Entonces Bora decía, bueno, practiquen estas jugadas, quédense ahí si quieren, pero practiquen esto. Entonces eran centro, tiros de esquina, una hora nos quedábamos. Si hacíamos 300 jugadas por sesión, era poca, pero era ahí, era una hora y media, 2 horas dándole ahí, y nunca salió. Y el gol mío sale en una jugada que Bora fue la que nos dijo. Lo que pasa es que yo me brinqué porque ya se había ido al primer palo. Viera que cuando voy para la conferencia de prensa, me abraza Bora y me dice, bien Capi, muy bien Capi, el equipo muy bien. Y entonces me dice, se salvó, oiga, lo que es un entrenador que está en todas, digo yo. Ojalá todos los entrenadores fueran así. Me dice, se salvó, que fue goles ahora. Si no te mato. Porque él sabía que tenía que ir al centro de la bola, al punto de penal. Y digamos, Callazo tenía esa técnica para ponerla ahí, porque lo practicábamos todos los días, 300, 400 veces de él. Entonces teníamos mecanizadas. No salían porque, digamos, tal vez no salieron, digo yo, ya uno después de que porque pasa se conocían todo, los que estaban enfrente. Exactamente, usted está en todas, Jesús, porque nos conocíamos y conocíamos el movimiento, claro, y sabíamos ahí, pero los suecos y los mismos escoceses, cuando hacíamos bola parada, no sabían lo que hacíamos nosotros, y ahí por eso salió la jugada. Pero digamos, esa fue el orgasmo más rico de la vida futbolística, bueno, por lo menos mía, meter un gol. Yo creo que tuya, de la selección de Costa Rica y de tus hermanos del área. Oye, 1-1 en el minuto 75-30 del segundo tiempo, alarga el juego y ya las postrimerías al 87, nuestro buen amigo que nos está viendo, Hernán Medford, que le mandamos un saludo, técnico del Herediano que estuvo con nosotros, mete el 2-1 y le ganan a Suecia. Era ya, no tan solo haber pensado pudimos. Llegan a la siguiente fase en su primer participación. Eso es dificilísimo, Roger. De verdad tiene un altísimo valor y es increíble. Entonces ya voltea todo el mundo a ver a Costa Rica. Roger, ¿qué pasa? Porque si recuerdas tú en el juego de la siguiente fase, los 16avos ya no, contra Checoslovaquia no juega Barrantes, sino juega un portero que había estado impresionante, Gabelo Conejo. ¿Qué pasó con Gabelo? Gabelo tenía prácticamente despedazado el tobillo. El sueco va arriba a cabecear, pero se le para en la rodilla, le incrusta ahí el taquillo y lo raspa hasta el tobillo. Se ve la línea donde van raspando al músculo y se engancha en el tobillo y ahí lo raja, porque se para en el tobillo y lo raja. Gabelo terminó jugando porque los tenía bien puestos. Porterazazazo. Sí, y él quería cumplir el sueño ese que de momento, como él estaba como uno de los mejores porteros del mundo, y él no iba a salir, porque y había sido en esa primera fase el mejor portero del mundial. Sí,
Y después no solo Gabelo estaba yo como tercer, bueno, yo terminé como, cuando terminamos la fase de nosotros, que fue octavos ahí, quedé como tercer líbero del mundo, digamos, y uno ¿Quién estaba viejo, en ese equipo amateur, ideal en la primera fase? ¿Estaba Gabelo? y ¿Estabas tú? ¿Quién más estaba? Claudio Jara también. También Jara, qué jugadorazo también. Sí, esos son los que estuvimos ahí, por lo menos adornando ese once ideal. Orgullosos Y nosotros. claro que Jesús, que uno estaba orgulloso, orgulloso, y decía uno, ¿cómo estarán disfrutando los familiares? ¿Verdad? Porque en ese tiempo no había, bueno, No había las, telellamadas, las tecnologías de ahora. era más difícil, sí, era más difícil, y entonces, Pero de todas maneras estaba la gente vuelta loca en Costa Rica. Fíjate una cosa, Roger. Estamos hablando que ustedes era la primera participación, era un fútbol en ese momento casi amateur. No quiero depreciar lo que han hecho grandes selecciones de Costa Rica con posterioridad. Yo, Keylor Navas es un portero, el mejor de CONCACAF en la historia y uno de los mejores del mundo, o sea, llegó a ser hasta el mejor del mundo. Pero lo de Gabelo, por ejemplo, tú, Gabelo, Jara, era impresionante, como decías tú, amateurs y lo que llegaron a alcanzar. Y de ahí viene un poquito ese éxodo de costarricenses a Europa, que la verdad yo reitero, si tú hubieras tenido con la calidad que tenías, con el carácter, el liderazgo, 28 años, 26 años, porque en Europa te vas a un equipo de primer mundo. Llegan a ese partido mermados físicamente, con jugadores lesionados, entre ellos Gabelo, Conejo contra Checoslovaquia, y se complica ese partido porque Checoslovaquia traía un equipo también impresionante, o sea, era un equipo de primer mundo, pero no creo que fuera tan muchísimo mejor que el equipo sueco. Y después del empate, o sea que Xavi hace el gol al 12, luego el Ronald Gómez empata. A partir del 63 se complica ese partido. ¿Qué pasó? Ese punto de quiebre, esa inflexión, ¿qué sucede ya en el segundo tiempo cuando había estado muy equilibrado el partido contra los checos? bueno, hay varias cosas que en el tiempo uno valoró, y que, bueno, y le dio la razón a Bora, que más que todo, que Bora es el guía, el jefe, el todo. Ahora que usted decía que sí tuve la oportunidad, Jesús, de ir con mis 33 años a jugar a Europa, cuando prácticamente el representante que en su momento se declaró como representante de nosotros, sí. De Gabelo, me dice, usted va con Gabelo para el Albacete, pero es que usted tiene tres opciones. Me dice, Roger Flores tiene tres opciones: el Albacete, el Elche o el Mallorca, en España, y el Paris Saint-Germain en Francia. En Francia, me dice. Sí. Y entonces, cuando me dice, y le digo, ¿qué? Entonces, ¿qué? ¿Cómo hacemos? Y me dice, no, en Francia están ofreciendo más plata para usted y para mí, entonces me sirve más que nos esperemos para allá. Y bueno, y entonces nos esperamos, y pasó una cosa aquí en el torneo, que él me dice, hay guerra en Kosovo. Entonces muchos comunitarios lo están haciendo, algo así me dijo, que lo estaban recibiendo como comunitarios, entonces estaban dando esa opción. Me dice, cuando lo llame yo, al otro día tiene por lo menos, usted me dice, voy para allá, a los 2 días tiene que estar ya sea en España o Francia, por donde él hiciera la negociación. Y yo no, a mí en ese momento me estaban operando del apéndice y un problema que tuve en el estomacal, y no pude ir allá a Francia, o no sé dónde la tenía, pero si él me dijo que me esperara, era porque era la de Francia, la de Paris Saint Germain. Bueno, no se pudo. Vea las situaciones de allá. Eso fue un lunes, que me llama el lunes, que tengo que estar
allá en Europa. Bueno, entonces me operan el lunes en la noche. Sí. Yo le dije, hablé con mi esposa, le digo, me operan ahora en la noche. Me dice, llamó Perfini que necesita que esté el martes, más tardar miércoles en Europa. Digo, dígale que estoy en Guatemala en un torneo porque me operan ahora. Y no sabía de qué me iban a operar porque había una confusión ahí. Bueno, me operan el lunes en la noche, el martes me ahí, el miércoles. Y nada más llamó, le digo, dígale que estoy en un torneo en Guatemala. Esa fue la mentira que le metí para ver si me daba que me esperara una semana. Bueno, me llegó una invitación el viernes para ir a jugar a Japón con Zico, con Sócrates, con esa gama de jugadores que uno admiraba. Era un partido de Europa contra América. Ajá. Entonces yo estaba con Gabelo y le digo, me voy. Y ahí, oiga, con 14 puntadas que tenía en la panza, me hice un esparapo con un adoquín ahí que usábamos en el Hospital México cuando trabajé en el Hospital México, una pelota para meterse para que no se salga, no se reviente nada. Así estuve 15 días en Japón, jugué en Japón, casi le hago un gol a Ravelli y jugué con solo un punto, se me reventó. Para aprovechar, digo yo, para por lo menos aprovechar que no pude ir la pregunta fue la anterior que bueno, lo de Checoslovaquia, lo de Checoslovaquia, Jesús, viera que el esfuerzo fue máximo de todos. Hubo compañeros que no he hecho terminando el primer tiempo y nos masajearon. Habían algunos, yo le decía, como yo tenía menos trabajo, porque yo solo tenía que hacer coberturas, a veces reventar al frente o reventar en diagonal, a veces tenía más trabajo, a veces no, pero yo me sentía bien. Entonces varios compañeros de la media cancha me dicen, no he hecho, ¿qué hago? Le digo, párese un rato, porque no habían cambios ya, párese un rato, y todavía estábamos 1-1. Lo que pasa es que cuando hay ese tiro libre que Marchena no tenía piernas, dice, no tengo piernas, trata de hacer un sombrerito ¿cómo es que se llamaba este 9 de Checo? Ese, y le trata y no pasó, entonces le hace foul y ahí vino el segundo. Sí. Y entonces como que bajamos los brazos, ahí estamos muertos. Ya y quedamos muy cansados, muy golpeados. Parte del equipo, que ellos serían un muy buen equipo, pero yo creo que el cansancio también nos pasó factura. Pues termina una participación increíble de Costa Rica con Checoslovaquia, 3 goles de Squavi y uno de Kubik, Ronald González, muy buen jugador, pero estamos hablando de un equipo que apenas empezaba a crecer la liga nacional, la liga interna, no había ese fogueo hacia afuera, y llegan y se enfrentan contra Brasil, y se enfrentan contra equipos europeos de primer nivel, y terminan con una participación no decorosa, excelente. Yo creo que si vemos las condiciones, las circunstancias de cada una de las ligas, de cada una de las selecciones, lo que logró Costa Rica fue un verdadero ejemplo en su primer participación, y de verdad que tener aquí a Roger Flores Solano, un extraordinario, un histórico de la selección costarricense y un histórico del área de CONCACAF, jugador de primerísimo nivel, de verdad, que a mí me hubiera gustado mucho con toda esa fortaleza que tenía, el tiempista que era, la lectura de juego que manejaba, el liderazgo, el capitán, o sea, ser capitán en un primer mundial de tu selección, pues imagínate, y meter gol siendo líbero, pues tiene mucho que ver. Roger, de verdad vamos a seguir invitándote, vamos a hacer por ahí unos programas con periodistas de primer nivel, a nivel internacional, y vamos a tener participantes de varias selecciones, y tú eres un histórico y te vamos a invitar. De verdad es un gusto tener un hermano costarricense. Ha pasado por aquí con nosotros en la entrevista con Jesús Naveja más de 180 deportistas de alto nivel, y tú, un histórico de Costa Rica, ese Mundial de 90 capitán. Va a estar el jueves Jafet Soto, muy excelente jugador. Ya estuvo Rolando Fonseca, también mundialista, y Hernán Merford, y estuvo la medallista Silvia Paul.
O sea, una gama de gente valiosísima y miren lo que es elegir. Hoy tenemos a Roger Flores, un jugador de primer nivel, antes que él estuvo, por ejemplo, para que más o menos Denis Caniza, el jugador que más mundiales jugó en Costa Rica, estuvo con nosotros ayer. Venancio Ramos, un histórico de Uruguay. Luis Gabriel Rey, jugador de primer nivel, el máximo goleador en México, colombiano. Andrés Fassi, un directivo histórico, el presidente de Talleres, de lo del Grupo Pachuca. Imagínense tener a Roger hoy, tener a Federico Vilar, un portero también de adelantado, a Jafet Soto, ya dijimos, a Julio César Romero Romerito, un histórico de Paraguay del Mundial de 86, Julio César Uribe, un jugador de primerísimo nivel, el que inventó la elástica de Perú, Jorge Olarticoechea, campeón del mundo con Argentina, Andrés Chitiva, uno de los mejores jugadores que ha venido a México, y el Tren Valencia. Qué orgullo tener a todos ellos y hoy tener a Roger Flores y entender que tenemos jugadores en Europa y en América de primerísimo nivel y que hoy estamos ponderados la historia de clubes y de selecciones. Esta selección de Costa Rica, una de las mejores participaciones que ha tenido una selección del área de CONCACAF en la historia. Y tomamos las circunstancias, duplicamos sobre todo los méritos. Roger, qué bueno tener un tipo como tú, que cabe hacer la aclaración, ¿eh? Roger, con esa lectura y esos grandes técnicos, fue entrenador de varios equipos de la primera y segunda división. Fue entrenador de la selección sub-17 de Costa Rica en 99. Se inició en la Sagrada Familia en 95. Luego dirigió a Goicoechea, a Municipal, a Liberia, a Santa Bárbara, a Herediano, a Barrio México. O sea, es un hombre que ha seguido en el nivel top, en el nivel de excelencia, y nos dice una lección. A veces que vemos los deportistas hoy en día con esos lujos que tú manejas en México, con unos sueldazos y demás, que falta vergüenza deportiva, que a ti y a ese equipo le sobraba, Roger. Sí, bueno, de eso se trataba. Nosotros, tal vez el amateurismo que tuvimos nosotros nos empoderaba en otras cosas y que también que digamos, siempre me gustó la rama de la psicología. Yo creo que con razón. Soy uno de los que digo que la mente es la que puede hacer todo. Inclusive digamos, yo no conocí nunca a los que me enfrenté, tal vez en nombre, es que no conocía a Careca antes de enfrentarme con él. Y lo que pasa es que si usted le da armas al cerebro a que están vencidos, paraliza. Hasta luego. Yo creo que punto y aparte. Y creo que eso me ayudó, que siempre me gustó esa rama de la psicología cuando estudié en el colegio. Y que entonces yo lo que hacía era intentar visualizar el juego antes de jugarlo, la noche antes. Eso es lo que hacía yo. Mañana toca Brasil, que entonces te cerraba ahí y me ponía a pensar que eran muy técnicos, que cuidado con eso, que la habilidad que tenían, tratar de cuidar eso con la poca información que tuvimos de los suecos y todo. Siempre pensé que nos iban a jugar como Bora bien lo planificó, que iban a jugar muy directo, o llegaban al medio campo y jugaban directo con el centro delantero para que ellos desviaran o colocaran balones a los costados. Y bueno, entonces yo me concentraba en eso y digo yo, para hacer él tiene que hacer así. Y yo creo que me ayudó mucho en la vida, y ahora veo que es una rama en el fútbol que está inherente, que no se puede despegar. La psicología va, o por lo menos el estado mental del jugador. Si usted está mentalizado que puede lograr las cosas, las logra. Y yo quise cumplir un sueño, ir a un mundial. Me perdí 2 olimpiadas por Lesiones. Faltando muy poco, ya estando en lista de ahí. Nada más me sacaron porque me lesioné. Pero entonces yo personalmente ¿cómo le digo? Que me embarcaba yo mismo. Y no, yo lo que no quería era una olimpiada, que estar en el mundial. Ajá, exactamente. Eso más bien la verdad, le agradezco porque
que me hayas Oye, invitado a quiero hacer. cerrar, nomás quiero cerrar antes de irnos. Primero te decían el capitano, en italiano eres el capitán. ¿Dónde te pusieron el capitano, mi querido Roger? ¿Cuándo? Sí, sí, bueno, ya después de jugar allá y llegar a Costa Rica, en Italia sabe que la afición me quería mucho. Entonces, capitano, y me regalaran montones de cosas. Seguro uno es era el más viejo, entonces era como más condescendiente con todos. No, Podía eras un hablar, jugador que llamaban la atención por el liderazgo. no sé, no sé, pero entonces me llamaban para una foto, venga, jale, a tomarnos una foto, porque había un compañeros que eran muy, muy reácidos a estar tomándose fotos. Le digo, vamos, man, disfrutemos esto, nunca vamos a estar en un mundial. No todas las veces se goza de esto, entonces con esas habladas mías ahí a veces llegaban y tenía mucho, mucho afecto con los italianos. Y eso me ayudó yo creo que a cumplir lo que yo quería, cumplir el sueño de niño, es decir, yo vi a Pelé, vi a Rivelino, vi a esos en el Mundial del 70, yo quiero jugar como ellos. Y entonces yo quise y luché por ese sueño y lo alcancé. Y Y yo mira, creo darle gracias a Dios que me permitió llegar a eso, porque cuando yo tenía 12 años tuve una enfermedad muy fuerte, una infección en los riñones. A mí los doctores me dijeron que yo no podía hacer ningún deporte, y mi madre, yo llorando, y mi madre llorando decía, no, tranquilo, que usted va a jugar y va a hacer lo que quiera, porque me habían confinado a que no podía hacer deporte, no sé qué hubiera hecho. Bueno, tal vez me hubiera dedicado a lo que me gustaba, que era la aviación, pero, pero, pero cumplí el sueño de ver un mundial que me atrapó y llegar a un mundial y hacer todavía un gol. Eso es como un plus, una milla extra al trabajo de uno. oye, Roger, para cerrar, te voy a pedir un par de saludos, amigos de Costa Rica. Uno que tú conoces, Hugo Madrigal, excelente futbolista y gran abogado, amigo. Al magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Jorge Olazo. Y al final, un gran saludo a la selección, a la afición mexicana que te ve, que te respeta, y a la acción de toda América Latina. Te están viéndonos en gran parte de América Latina, te están viendo futbolistas, entrenadores emblemáticos de todo el mundo que has visto pasar por la entrevista, tienen acceso a esta entrevista. Te está viendo Caselli, te está viendo Carlos Reynoso, te está viendo gente como Claudio Suárez, gente como tú, brillante, que son parte de esta familia exitosa. Un saludo pues para nuestro querido amigo Hugo y para el magistrado Jorge Olazo, y para la acción mexicana, mi querido Roger. Exactamente, yo me uno a esos saludos, porque yo casi, y esos jugadores que acaba de mentar fueron inspiración mía, porque los vi a uno por tele y entonces uno dice, quiero ser como ellos. Y gracias a ellos logré mi sueño, cumplí mi sueño. A Hugo Madrigal, excelente, un exfutbolista, además de ser un gran abogado. Aquí yo no sé por qué todavía puede jugar en primera división, porque tiene una capacidad y un biotipo para mantenerse tan buena forma. Y al magistrado, sí, agradecerle a toda la comunidad que está viendo el video y que está viendo esta entrevista, porque la verdad el programa suyo, me decía Hugo Madrigal, que es el más visto en todo lo que es Latinoamérica y más allá. Entonces, más bien a usted, Jesús Naveja, darle las gracias por estar en su programa. Ojalá nos veamos pronto ahí. Nos vamos a ver pronto en Costa Rica. Me toca ir muy pronto allá a la corte o a la universidad, que les tengo grandes amigos. Pero hoy vamos a despedir hoy a una figura del fútbol costarricense, del fútbol de América. Voy a estar fuera del aire 2 minutos con él. Vamos a despedir hoy a Roger Flores Solano, extraordinario jugador mundialista, primer capitán en un mundial para Costa Rica en el 90, autor de un gol, parte del equipo ideal, junto con Jara, junto con Gabelo Conejo, de la primera fase de ese mundial tan importante, Italia 90. Y bueno, pues gracias, nos vemos en la siguiente entrevista.